La doctora. Sarah Chen miró fijamente al enorme guerrero drácnido. Su taza de café, congelada a medio camino de sus labios, el exoesqueleto de la criatura brillaba bajo las duras luces de la cabina médica y sus 4 brazos estaban alzados en lo que esperaba fuera un gesto no amenazante. Arreglar la cría. El traductor universal crepitaba con el intento del guerrero de usar el estándar galáctico. Por favor, Sarah parpadeó 2 veces. Dejó su café. Su 4ª taza del día, pero ¿quién cuenta? Y echó un vistazo a lo que el drácnido acunaba en sus brazos inferiores. Efectivamente, había un pequeño bulto envuelto en lo que parecían placas de exoesqueleto desprendidas. Un material tradicional para envolver a los drácnidos. Si sus cursos de xenobiología no le mentían, la cosa era que los drácnidos nunca pedían ayuda. Eran los depredadores supremos de la galaxia conocida. La especie que hacía que todas las demás razas espaciales revisaran debajo de sus camas. Por la noche, eran la razón por la que los protocolos de primer contacto de la humanidad incluían la frase «corre como el demonio sí». Son más grandes que un autobús y tienen más dientes que sentido común, y sin embargo, ahí estaba uno en su enfermería un martes por la mañana, pidiéndole que tratara bien a su bebé, dijo Sarah, cambiando a su voz de doctora, la que funcionaba en todo, desde niños humanos aterrorizados hasta criaturas Zergs y Blob en pánico. Echemos un vistazo al pequeño, ¿de acuerdo? El guerrero, a quien Sarah mentalmente apodó Bob porque su nombre real sonaba como alguien haciendo gárgaras con grava mientras tocaba la gaita, colocó cuidadosamente el bulto en su mesa de reconocimiento. La cría dentro no podía tener más de unos días. Su exoesqueleto aún veía y era lo suficientemente translúcido como para que Sarah pudiera ver sus órganos internos. Trabajando con el tiempo, ¿cuál parece ser el problema?, preguntó. Ya estaba pasando su escáner médico sobre el bebé. Bob emitió una serie de chasquidos que el traductor finalmente interpretó como no comer, creciendo mal, otros dicen, terminar. La cabeza de Sarah se levantó de golpe al oír esa última palabra, terminar, como si hubiera hecho un movimiento cortante en su garganta. Inmediatamente se arrepintió del gesto cuando las mandíbulas de Bob chasquearon, ansiosas sí, los débiles no sobreviven. Los brazos del clan Bob se crisparon, pero oyeron. Los humanos arreglan las cosas, arreglan las rotas, fortalecen. Bueno, ¿no era tan interesante? Sarah nunca había considerado que la reputación de la humanidad por su experiencia médica se hubiera extendido incluso a los Dryades. Por otra parte, los humanos probablemente eran la única especie lo suficientemente loca como para mirar algo con más dientes que un tiburón. Convención y pensar, sí, apuesto a que podría operar eso. Los resultados del escáner aparecieron en su pantalla holográfica y la formación médica de Sarah se puso en marcha. La cría tenía un problema de desarrollo bastante simple. Su estómago primario no estaba conectado correctamente a su tracto digestivo secundario. Un defecto de nacimiento bastante común en especies con múltiples cámaras estomacales. Puedo arreglar esto, dijo mirando a Bob directamente a sus ojos compuestos, pero tendré que operar. No es un procedimiento complicado, pero la cirugía. El traductor de Bob crujió. Corte. Dentro. Sí, Sarah respondió que ya estaba preparando una explicación más detallada, pero Bob la sorprendió asintiendo inmediatamente. Los 4 ojos, el equivalente Dryade de un entusiasta pulgar hacia arriba. Los humanos son buenos cortando con mucha precisión. No como los curanderos drácnidos, ellos usan ácido. Sarah se esforzó mucho por no pensar en cómo sería la cirugía con ácido. Bueno, nos quedaremos con los clásicos bisturíes láser y nanitos médicos. Si te parece bien, lo que siguió fueron posiblemente las 3 horas más surrealistas de la carrera médica de Sarah. Realizó una microcirugía en una cría de drácnido mientras su padre guerrero rondaba cerca, alternando entre gestos amenazantes a cualquiera que se acercara a la enfermería y preguntas sorprendentemente inteligentes sobre técnicas quirúrgicas humanas. La cirugía en sí salió a la perfección. Digan lo que quieran sobre tecnología médica humana, pero funcionó de maravilla en prácticamente cualquier cosa con ADN o su equivalente. Para cuando Sarah estaba cerrando, el sistema digestivo de las crías estaba correctamente conectado y sus signos vitales estaban más fuertes que nunca. Ahí vamos, dijo, cuidado. Envolviendo al pequeño de nuevo en su exoesqueleto, envolviéndolo en pañales. Manténlos con nutrientes líquidos durante los próximos días y luego introduciendo gradualmente los alimentos sólidos que he preparado. Un plan de cuidados detallado que el traductor puede manejar. Bob tomó a la cría con sorprendente delicadeza, acunando con sus 4 brazos el precioso bulto. ¿Cuánto pago? Hicieron clic. Sarah asumió que era una especie de bolsa de dinero, tarifa estándar para cirugía pediátrica. Respondió y añadió rápidamente cuando las mandíbulas de Bob comenzaron a chasquear en lo que podría haber sido angustia. Pero podemos elaborar un plan de pago si es necesario. No hay plan,
pagaremos el triple. Sara parpadeó 3 veces. Eso no es realmente, Bob insistió en silencio. Otros no pueden saberlo. Acudió al médico humano y fue entonces cuando lo entendió. Por supuesto, se suponía que los Draidos eran los más fuertes. La especie más autosuficiente de la galaxia. Acudir a un humano en busca de ayuda, especialmente para algo tan importante como cuidar a una cría, sería visto como un signo de debilidad. Su secreto está a salvo conmigo. Sara les aseguró que aceptarían el pago con un gesto profesional. Solo asegúrense de volver en una semana para un chequeo. Bob ya se dirigía a la puerta, pero se detuvieron. Se giraron para mirarla. Quizás regresemos. Traeré a muchos otros. Las crías del clan tienen muchos problemas. Sara sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Mis puertas siempre abren bien, excepto los domingos. Incluso los médicos humanos necesitan un día libre. Mientras observaba al guerrero Dracnido desaparecer por los pasillos de la estación, Sara no pudo evitar reírse entre dientes. Si alguien le hubiera dicho en la Facultad de Medicina que acabaría siendo la pediatra de cabecera de las especies depredadoras más temidas de la galaxia, les recetó unos antialucinógenos fuertes. Los siguientes meses resultaron ser, como mínimo, interesantes. Bob debió correr la voz a pesar de todo el silencio, porque Sara empezó a tener más paciencia con los drácnidos. Siempre venían en las horas más tranquilas, siempre pagaban muy por encima de la tarifa estándar. Y siempre actuaban como si estuvieran participando en algún tipo de operación encubierta en lugar de buscar atención médica rutinaria. Una visita particularmente memorable involucró a una guerrera drácnida a la que mentalmente apodó Susan, quien trajo 3 crías que sufrían lo que resultó ser el equivalente drácnido de la varicela. Sara pasó 2 horas explicando que no necesitaban llamar a los infectados y que sí, que era perfectamente normal que las crías se enfermaran a veces. El verdadero avance se produjo unos 6 meses después de la primera visita de Bob. Sara estaba terminando su papeleo, porque incluso en la era espacial siempre había papeleo, cuando las puertas de su enfermería se abrieron con un silbido para revelar un drácnido diferente a todo lo que había visto antes. Este era enorme. Su exoesqueleto estaba decorado con patrones intrincados. Eso prácticamente gritó, ¿importante persona? Eres la humana que cura a las crías, dijo el traductor en un tono que de alguna manera logró transmitir tanto autoridad como desesperación. Sara se enderezó en su silla. Esa soy yo, la doctora Chen, especialista pediátrica, y tú eres, yo, soy la matriarca de la 3ª generación del dominio drácnido, los enormes alienígenas. Las mandíbulas chasquearon rápidamente y... Necesito tu ayuda con un asunto de extrema delicadeza. Bueno, eso explicaba los elegantes patrones de exoesqueleto. Sara estaba bastante segura de que estaba viendo al equivalente de la realeza drácnida. Por supuesto, ¿cuál parece ser el problema? Las siguientes palabras de la matriarca casi hacen que Sara se caiga de la silla. Necesito que enseñes a nuestros sanadores tus métodos. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por el suave zumbido del equipo médico. Lo siento, dijo Sara con cuidado, pero pensé que los Draids preferían sus métodos tradicionales de curación. Los métodos tradicionales resultan en una tasa de mortalidad del 40% en las crías. La matriarca chasqueó con desdén, tus métodos. Hemos estado observando a los que tratas, sobrevivir, prosperar, crecer fuerte. Inclinó sus 4 ojos hacia adelante, fijos en Sara. Nuestra especie no puede permitirse aferrarse a la tradición cuando existen mejores métodos. Y así fue como la doctora Sara Chen, pediatra humana, terminó dirigiendo lo que equivalía a una escuela de medicina para sanadores drácnidos. Era extraño, desafiante y, en ocasiones, aterrador, especialmente al enseñarle sobre anestesia. Resulta que los Draids tenían opiniones muy firmes sobre obligar a los guerreros a dormir, pero funcionó. En un año, la tasa de mortalidad de las crías en la 3ª generación se redujo a menos del 5%. En 2 años, otras generaciones comenzaron a enviar a sus sanadores a aprender. Para el 3er año, el dominio Draid había reconocido oficialmente la experiencia médica humana como una de sus habilidades distinguidas, una distinción previamente reservada para cosas como la forma más eficiente de destrozar un acorazado y la mejor técnica para intimidar a especies inferiores. Sara guardaba la placa de reconocimiento oficial en su oficina, junto a una foto de ella con Bob y su cría. Ahora, una cría próspera con todos sus sistemas digestivos en perfecto estado, le gustaba mirarla cada vez que necesitaba un recordatorio. ¿Por qué se hizo doctora en primer lugar? Porque a veces las victorias más importantes no se ganan en campos de batalla ni en las cámaras diplomáticas de la CEI, sino en tranquilas enfermerías donde alguien observa un problema y piensa, sí, puedo solucionarlo.
Incluso si ese problema tiene más fuerza que olor y proviene de una especie que suele aparecer en historias de pesadillas de otras especies. En una nota completamente diferente, el consumo de café de Sarah había disminuido desde que empezó a tratar pacientes DRN. Resulta que cuando pasas tus días realizando cirugías en la descendencia de los depredadores ápice de la cadena espacial, la cafeína se vuelve redundante, aunque tuvo que pedir una taza de café más grande después de la vez que un guerrero DRA, al que apodó Dave, trajo gemelos, pero esa es otra historia. ¿Recuerdas cuando mencioné a Dave y a los gemelos? Bueno, esa historia merece ser contada, aunque solo sea porque fue el día en que la doctora Sarah Chen descubrió que los guerreros dracnidos podían desmayarse. Comenzó como los días más interesantes de su consulta, un golpe urgente en la puerta de su enfermería a una hora que los humanos considerarían intempestiva. Sarah acababa de empezar su primera taza de café cuando el sistema de seguridad anunció un gran dracnido agitado solicitando entrada inmediata. «Déjenlos entrar». Sarah suspiró, ya buscando su escáner médico. Las puertas se abrieron con un siseo para revelar a un guerrero drácnido que hacía que Bob pareciera realmente pequeño. Este llevaba no uno, sino 2 paquetes retorciéndose de exoesqueleto, envueltos y sus 4 brazos temblaban. «¡Ayuda!». El traductor crujió. «Algo anda mal, muy mal». Sarah ya se movía, señalando las mesas de examen. «Colóquenlos aquí, ¿cuáles son sus síntomas?». «Creciendo». «Mal». El guerrero chasqueó, dejando cuidadosamente los paquetes. «El caparazón es demasiado blando». Y dudaron. Las mandíbulas chasquearon, lo que Sarah había aprendido a reconocer como angustia extrema. «Se pegan». El escáner de Sarah zumbaba al pasarlo sobre el primer paquete, luego en el segundo, sus cejas se alzaron al ver los resultados. «Bueno, eso es interesante, muy interesante». Los ojos del guerrero, como tallos, giraron hacia ella simultáneamente. «No, solo inusual. Sus crías son gemelas idénticas. Sus caparazones son blandos porque comparten nutrientes y están pegados porque aún no se han separado por completo. Es raro en Drydes, pero no inaudito». El guerrero a quien Sarah mentalmente apodó Dave porque su nombre real sonaba como un triturador de basura intentando digerir un tenedor. Hizo un sonido que el traductor no pudo soportar. «No corrompido, definitivamente no corrompido». Sarah les aseguró que ya estaba preparando su sitio quirúrgico, solo una variación natural, aunque necesitarán cirugía para separarse de forma segura y necesitarán complementar sus dietas para ayudar a sus exoesqueletos a endurecerse correctamente. Los tallos oculares de Dave cayeron en lo que podría haber sido alivio. Otros dijeron que terminaran. Dijo que los gemelos son un mal presagio, pero escuchó sobre el médico humano que cura crías especiales. Sarah sintió una calidez familiar en el pecho. La red de referencias de Bob aparentemente seguía funcionando bien. «Bueno, Dave, ¿te importa si te llamo Dave? Es más fácil que arrancarme las mandíbulas. Vamos a demostrarles que están equivocados. Estos pequeños estarán bien». La cirugía duró 6 horas, requirió 3 tipos diferentes de nanitos médicos e implicó un trabajo más delicado del que Sarah había hecho desde su residencia, pero al final tenía 2 crías de dracnido perfectamente sanas y separadas, cada una con su propio exoesqueleto completamente funcional. Fue entonces cuando Dave se desmayó. Sarah ni siquiera sabía que los dracos podían desmayarse. Ciertamente no esperaba que una guerrera Q.U.E. fácilmente doblaba su masa se desplomara repentinamente como un árbol vil, casi destruyendo una de sus máquinas de diagnóstico. «En el proceso», murmuró, pasando por encima de la guerrera inconsciente para revisar a las crías. «Nota para mí, añadir posible desmayo a la hoja de advertencia para padres». Cuando Dave recuperó la conciencia, encontraron a sus crías alimentándose correctamente. Sus caparazones comenzaban a endurecerse hasta alcanzar la consistencia correcta. Gracias a la fórmula nutritiva especializada de Sarah, la guerrera pasó varios minutos mirándolos fijamente. Sus 4 brazos se movían de vez en cuando, como si quisieran extender la mano pero tuvieran miedo de tocarlos. «Puedes sostenerlos», dijo Sarah suavemente. «De hecho, deberías. El contacto físico ayuda a que sus caparazones se desarrollen correctamente, no los rompas. Son más resistentes de lo que parecen, igual que su madre». Sarah demostró la técnica de sujeción adecuada y luego transfirió con cuidado una cría a los brazos de Dave y luego la otra a su antebrazos, la vista de un guerrero dracnido curtido en la batalla, acunando a 2 pequeñas crías con la delicadeza de un maestro soplador de vidrio. Era algo que Sarah deseaba poder compartir con la galaxia. Podría haber cambiado la perspectiva de mucha gente sobre la especie. Quizás por eso los Drydes seguían acudiendo a ella en secreto. «Necesitan nombres». Dave chasqueó suavemente. «Rocé suavemente cada cría,
aún con el caparazón blando. ¿Alguna idea? Hubo una larga pausa. Entonces, ¿podría nombrar a sus crías como a un humano? El doctor Hu lo salvó. Sara parpadeó. ¿Quieres nombrar a tus crías como yo? Es una tradición honrar a quienes dan el regalo de la vida. Las mandíbulas de Dave chasquearon. ¿Qué había aprendido Sara? Era su versión de una sonrisa, aunque quizás no era el nombre exacto. Era difícil hacer clic correctamente. Y así fue como dos Drides terminaron llamándose Sa y Ra, que aparentemente era lo más cercano que su especie podía llegar a Sara sin torcerse las mandíbulas. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad dracnida sobre las crías gemelas que no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Sara empezó a recibir más casos de nacimientos inusuales. Crías con extremidades adicionales, diferentes patrones de caparazón, número variable de cúmulos oculares cada vez que las trataba con el mismo cuidado y respeto que había mostrado a la cría de Bob y a los gemelos de Dave. Poco a poco, los Drides empezaron a ver estas variaciones no como una debilidad que requiere frío, sino como diferencias a las que adaptarse y fortalecer. Fue un cambio lento, ocurriendo con una cría, un padre, un clan a la vez. Pero estaba sucediendo. Sara tenía un holograma especial en su escritorio junto a la foto familiar de Bob, Dave y los gemelos en su primera ceremonia de endurecimiento de caparazón. Los gemelos se habían convertido en jóvenes Drides fuertes. Sus caparazones tenían patrones espirales inusuales pero hermosos donde una vez estuvieron conectados. Eran la prueba viviente de que ser diferente no significaba ser débil. Sin embargo, Sara tuvo que ampliar su bahía médica después de eso para acomodar a los guerreros dracnidos desmayados, por si acaso. La doctora Sara Chen había visto muchas cosas inusuales en su carrera como la única humana de la galaxia. Especialista en atención pediátrica de drácnidos, lidió con desmayos. Los guerreros trataron hacia mesas e incluso tuvieron que explicarle a un padre particularmente preocupado que sabía que su cría no estaba poseída por espíritus malignos, sino que solo estaban en un estirón, pero nada la había preparado para el día en que la matriarca de la tercera generación irrumpió en su enfermería con lo que parecía un sombrero arcoíris. ¿Qué haces, cría?, preguntó Tizar, lanzando el bulto iridiscente hacia Sara. El caparazón de la cría brillaba con patrones arremolinados de azul, púrpura y verde, que definitivamente no formaban parte de la paleta estándar de los drácnidos. Sara parpadeó, dejó su café, su nueva taza, adornada con dragones espaciales IFIX tanto en inglés como en estándar galáctico, y la miró más de cerca. Supongo que te refieres a la coloración. Sí, los ojos de la matriarca vibraban de agitación. 3 generaciones están ahora produciendo crías con hermosos y únicos patrones de caparazón. Parecía incapaz de expresarlo. Sara sugirió inocentemente, pasando ya su escáner sobre la cría. Los colores eran inusuales. Sí, pero la pequeña estaba perfectamente sana. Lo llaman el efecto Chen. Tikar hizo clic, afirmando que es debido a sus tratamientos médicos, sus suplementos nutricionales. Agitó los 4 brazos expresivamente, su influencia humana. Sara tuvo que contener una sonrisa. Sospechaba que algo así podría suceder cuando modificó la fórmula nutritiva para apoyar mejor el desarrollo del caparazón. Los suplementos no solo fortalecían los exoesqueletos, sino que permitían una expresión más amplia de rasgos genéticos, incluyendo aquellos que habían sido suprimidos en la población durante generaciones. Bueno, dijo con cuidado. Técnicamente no se equivocan. La nutrición mejorada está permitiendo una expresión más completa de las variaciones genéticas naturales. Estos colores siempre fueron posibles en la genética de los drácnidos, solo que rara vez se expresaban debido a las presiones ambientales y los recursos limitados. Las mandíbulas de la matriarca. Hizo clic rápidamente, pero se supone que los drácidos son oscuros, intimidantes, no. Fabulosos. Sara sugirió, ganándose una mirada fulminante. Ahí es cuando Bob, su primer padre paciente dracnido y ahora visitante habitual, decidió asomar la cabeza en la enfermería. Doctor Chen, yo traje Se congelaron al ver a la matriarca, su eminencia. Yo traje el pulimento para caparazones que usted solicitó. Sara podría haber jurado que vio el exoesqueleto de la matriarca sonrojarse. Un poco más oscuro. Usas pulimento para caparazones humanos. Toda la tercera cría. Bob hizo clic. Con naturalidad, lo mejor para mantener un brillo de caparazón saludable. Especialmente bueno para las nuevas variaciones de color. La matriarca miró de Bob a Sara y luego a la cría de color arcoíris, que eligió ese momento para piar alegremente y agitar sus pequeñas garras. Tiene cierto atractivo estético, admitió a regañadientes. Sara añadió, incapaz de resistirse,
que los estudios demuestran que las especies depredadoras con colores brillantes tienden a ser percibidas como más peligrosas, no menos. Algo sobre los colores de advertencia en la naturaleza, eso llamó la atención de la matriarca. Más peligroso, dices. Oh, sí, continuó Sara. Entusiasmada con el tema, solo mira las criaturas más venenosas de la Tierra, azules brillantes, rojos brillantes, patrones iridiscentes. Nada dice, no te metas conmigo, como ser lo suficientemente colorido como para verlo desde la órbita. Prácticamente podía ver los engranajes girando en la cabeza de la matriarca. Y estos colores son completamente naturales, no una debilidad ni una mutación. Completamente naturales. De hecho, son un signo de salud excepcional y una fuerte diversidad genética. Estas crías no solo sobreviven, sino que prosperan tan bien que sus cuerpos pueden permitirse invertir energía extra en la producción de color. La matriarca guardó silencio un largo rato. Con los 4 ojos fijos en la cría que piaba alegremente, finalmente comprendió, quizás nos hemos apresurado demasiado en nuestro juicio sobre estos cambios. Y así fue como en un año, el drácnido de Mingen pasó de ser el terror de la galaxia a ser conocido como esos aterradores dragones espaciales arcoíris. Su reputación de ferocidad no disminuyó ni un ápice. Si acaso aumentó después de todo, como a Sara le gustaba señalar, solo el depredador más seguro se atrevería a ser tan fabuloso. La tendencia desencadenó lo que se conoció como el gran debate sobre el tinte de las conchas. Los tradicionalistas inicialmente se opusieron a los nuevos colores. Sin embargo, es difícil mantener la oposición cuando los guerreros más feroces lucen con orgullo conchas iridiscentes. La propia matriarca comienza a organizar fiestas de pulido de conchas, aunque oficialmente se llamaban simposios de mejora de guerreros. Sara tenía un estante especial en su oficina para las diversas fórmulas de pulido de conchas que había desarrollado, cada una especialmente diseñada para realzar y proteger las diferentes variaciones de color. El éxito de ventas fue una línea que llamó Warrior's Pride, un pulido que realzaba la iridiscencia natural, manteniendo el brillo intimidante tradicional. Las Dryades eran conocidas por las que las gemelas de Dave, Sa y Ra, fueron de las primeras en desarrollar la nueva coloración. Sus patrones en espiral ahora brillaban con azules y púrpuras, lo que las hacía fácilmente reconocibles entre sus compañeras de embrague. Se convirtieron en una especie de símbolo de The Changing Times, prueba de que ser diferente podía ser una fuente de fuerza y orgullo. La parte más divertida es que otras especies de la galaxia encontraron a los coloridos Dryades más aterradores que sus predecesores monocromáticos. Algo sobre la combinación de garras afiladas, tamaño masivo y destellos prismáticos realmente afectó sus respuestas de lucha o huida. Es simple. Psicología. Sara le explicó a un tártaro perplejo, si algo tan grande y peligroso tiene la confianza suficiente para ser bonito, debe estar realmente seguro de su capacidad para respaldar la exhibición. La respuesta de la matriarca fue encargar un pulidor de caparazón especial en púrpura real con reflejos dorados. En una semana, había una lista de espera para la fórmula entre el elenco de guerreros. Sara simplemente lo agregó a su creciente lista de cosas con las que nunca esperé lidiar en la escuela de medicina. Justo debajo de los guerreros que se desmayan y justo encima de explicarle a un padre drácnido por qué la primera palabra de sus crías fue café. Hablando de café, finalmente tuvo que cambiar a una taza aún más grande. La nueva decía, haciendo que los dragones espaciales sean fabulosos desde el martes, y tenía un gato holográfico que cambiaba de color según la temperatura del café. Bob recibió. Resulta que los Dryad Needs tienen un buen sentido del humor una vez que los conoces. Cuando la doctora Sara Chen recibió una invitación para ser la oradora principal de la 347ª Conferencia Médica Galáctica Anual, supo que sería interesante, especialmente porque la invitación venía con una nota personal de los organizadores de la conferencia, solicitándole que, por favor, intentara evitar que el personal médico Dryad asistente intimidara a los demás delegados. Sara murmuró, levantando la vista de su tableta de datos y mirando a Bob, quien la ayudaba a organizar sus suministros médicos. ¿Qué significan? Las mandíbulas de Bob hicieron clic. Lo que había aprendido a reconocer como su versión de la vergüenza. La conferencia del año pasado tuvo incidentes antes de su programa de entrenamiento. Antiguos curanderos Dryad intentaron demostrar tratamientos tradicionales a base de ácido. Muchos delegados necesitaron terapia después. Sara se pellizcó el puente de la nariz. Claro que sí. Miró su calendario, donde había anotado, convencía a los aterradores dragones espaciales de que se portaran bien con los demás. Justo debajo de programar la vacunación de las crías, y justo encima de desarrolló el pulimento de New Cell. Fórmula. Para entornos acuáticos, la conferencia se celebraba en terreno neutral, un espacio enorme.
a la estación llamada Hipocrático Nexus, que servía como el principal centro de investigación médica de la galaxia, Sara llegó temprano acompañada de su equipo de especialistas médicos dracnidos recién graduados, incluyendo al hijo mayor de Bob, ahora un prometedor cirujano pediátrico, y a uno de los gemelos de Dave, quien había desarrollado un interés en la xenogenética. La primera señal de que esta no sería una conferencia normal llegó cuando entraron en la sala de recepción principal. Todas las demás especies presentes echaron un vistazo a su séquito dracnido e intentaron alcanzar las salidas, solo para quedarse paralizados por la confusión al darse cuenta de que los supuestamente aterradores depredadores llevaban batas médicas especialmente diseñadas para acomodar los 4 brazos y discutían protocolos de atención pediátrica. ¿Vieron el nuevo artículo sobre inmunología entre especies? Sara le preguntaba a uno de sus colegas sobre su caparazón iridiscente, que brillaba bajo las luces de la estación. Las implicaciones para el desarrollo de vacunas son fascinantes. Una criatura cercana, Xerxes Blob, de hecho, se quedó atónita. Sus apéndices sensoriales se agitaron en estado de shock. Sara se aclaró la garganta. Recuerden lo que hablamos. Comportamiento profesional en todo momento, sin exhibiciones intimidantes, ni siquiera accidentales, y por favor, traten de no chasquear demasiado las mandíbulas. Con entusiasmo durante las presentaciones, los amortiguadores acústicos tienen un límite. Su equipo asintió. Sus pedúnculos oculares se movieron en señal de acuerdo. Habían practicado para esto simulando diversas interacciones sociales que podrían ocurrir durante la conferencia. Sara estaba particularmente orgullosa de la sesión donde dominaron el arte del desacuerdo profesional sin desafiar accidentalmente a alguien. El discurso inaugural salió sorprendentemente bien a pesar de la tensión inicial cuando Sara subió al escenario. Acompañada por su asistente de investigación Dra. Need, presentó su trabajo pionero sobre atención pediátrica adaptativa en diferentes especies, incluyendo su reciente éxito en el desarrollo de protocolos de vacunación universales que se pueden personalizar para cualquier especie. Sistema inmunológico. No fue hasta la sesión de preguntas y respuestas que las cosas se pusieron realmente interesantes. Un médico medusano levantó su tentáculo. Dr. Chen, aunque sus resultados son impresionantes, seguramente debe admitir que trabajar con ellos. Hicieron un gesto vago hacia los Dra. Need con algo. De los mejores profesionales médicos que he tenido el placer de enseñar, Sara. Aportó fluidamente, y por cierto, ha reducido la tasa de mortalidad infantil de su especie en un 95% en tan solo 3 años. Los tentáculos de la medusa se curvaron de vergüenza, pero sus técnicas revolucionarias y pioneras en terapia genética podrían beneficiar a todas las especies presentes en esta sala. Sa intervino cortésmente. Su voz, perfectamente modulada por el traductor. ¿Le gustaría ver nuestros últimos datos de investigación? Hemos sido particularmente exitosos en el tratamiento de trastornos genéticos que afectan el desarrollo del exoesqueleto, con implicaciones para cualquier especie con una estructura de soporte cartilaginosa o COUS. La sala quedó en silencio mientras los profesionales médicos reunidos procesaban el sitio de un DRA. Need de color arcoíris discutiendo seriamente sobre terapia genética, vestidos con una bata de laboratorio y sosteniendo un bloc de datos médicos. Entonces, un joven médico aruano levantó la mano. Pregunta sobre los tratamientos para fortalecer el caparazón, ¿podrían adaptarse a otras especies con problemas de soporte estructural? Y así, se rompió el hielo. La hora siguiente se convirtió en una improvisación. Sesión colaborativa con médicos de toda la galaxia que compartieron ideas y formularon preguntas sobre la adaptación de las técnicas médicas de los drácnidos a su propia especie. El momento culminante de la conferencia se produjo durante la ceremonia de clausura, cuando un Velaxi y un pediatra se acercaron al equipo de Sara con un caso que no pudieron resolver, una rara condición genética que afectaba a su especie. Cine exoesqueleto. Dentro minutos después, Sa y sus colegas estaban enfrascados en una discusión que comparaba notas sobre condiciones similares que trataban en crías de dracnidos. Al final de la semana, ver a médicos de dracnidos consultando con otras especies se había vuelto casi normal. Casi normal. ¿Viste la cara de Ragen cuando se explicó la terapia de reestructuración molecular? Bob le hizo un gesto a Sara en voz baja mientras recogían sus materiales de presentación. Pensé que sus ojos saltarían. Menos divertido que el centón que se desmayó cuando se dieron cuenta de que habían estado almorzando con una doctora. Tejiendo todos los días sin darse cuenta, Sara respondió, guardando cuidadosamente sus cristales de presentación, estoy orgullosa de tu moderación y no atraparlos antes de que cayeran al suelo habría violado la regla de no intimidación. Bob hizo un gesto sabio. Además, la gravedad artificial se había establecido lo suficientemente baja como para que rebotaran.
El éxito de la conferencia condujo a un desarrollo inesperado. Otras especies comenzaron a solicitar la experiencia médica de los drácnidos. Resultó que una especie conocida por su precisión en combate podía ser igualmente precisa en cirugía, y su capacidad natural para sintetizar compuestos bioquímicos complejos los hacía excelentes. La bahía médica de Sara, de los farmacólogos, pronto se convirtió en un hospital docente interespecies no oficial. Tuvo que expandirse de nuevo, esta vez añadiendo un ala entera dedicada a la educación médica interespecies. Ver a médicos Dryad enseñando técnicas de curación suaves a otras especies, luciendo caparazones iridiscentes y comportamientos profesionales, se convirtió en un símbolo de lo lejos que habían llegado. Sin embargo, tuvo que instituir una nueva regla. Por mucho que no demuestren las técnicas tradicionales de curación Dryad, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, especialmente si implican ácido. También tuvo que conseguir otra taza de café. Esta decía: enseñé a los dragones espaciales a curar y tenía una imagen holográfica de un Dryad con bata de laboratorio. Los descendientes de Bob se la dieron como regalo de graduación cuando completaron su residencia médica. El momento más satisfactorio llegó cuando el Consejo Médico Galáctico reconoció oficialmente las técnicas médicas drácnidas, las nuevas, no las basadas en ácido, como una especialidad médica certificada por el SER. El certificado llegó con una nota de agradecimiento por convertir a los depredadores más temidos de la galaxia en sus más pediatras muy solicitados, aunque todavía no sabemos cómo lo hiciste. Sara sonrió y dio otro sorbo a su taza de café. A veces, las mejores respuestas en medicina no se trataban de cómo se hacía algo, sino del porqué y de querer ayudar, ya fueras un drácnido humano o de cualquier otra especie. Era la mejor razón que existía, aunque lo hizo. Asegúrate de tener colchonetas adicionales en el nuevo hospital universitario, por si acaso. La doctora Sara Chen se había acostumbrado a muchas cosas inusuales en su carrera médica: los Drys de colores del arco iris, los guerreros que se desmayan, los requisitos de tamaño cada vez mayores para su taza de café. Todo esto se había vuelto parte normal de su rutina diaria, pero incluso ella tuvo que detenerse. Cuando un cazador Kyrian, Alpha, entró en su enfermería con lo que parecía una bola de dientes y garras. Te oí arreglar los rotos. El caraxiano rugió, su pelaje erizado de energía nerviosa. Hazte fuerte. Sara miró a Bob, quien actualizaba los registros de los pacientes cerca. Su primer paciente Dryad se había convertido en una especie de enlace no oficial para su consulta. Las mandíbulas de Bob hicieron clic en. Ella lo reconoció como su equivalente a un encogimiento de hombros. La palabra se extiende. Hicieron clic. Suavemente, especialmente entre las especies de depredadores ápice, se observan mutuamente. Dijo Sara, volviéndose hacia el caraxiano: Letún, mira a tu pequeño, ¿de acuerdo? Así fue como la consulta de la doctora Sara Chen se hizo conocida como el centro médico de referencia para especies depredadoras. Atención pediátrica. Después de los Kyrian, llegaron los Velocir, básicamente raptores espaciales con tecnología avanzada. Luego, los Mantiri. Imagínate. Mantis religiosas del tamaño de coches e incluso algunos xenomorfos que sí, aparentemente eran reales y sí, tenían su propia civilización. Una vez que se superaba todo el asunto de la sangre ácida, cada nueva especie traía sus propios desafíos. Los Kyrian necesitaban un acolchado especial en todas las superficies porque sus cachorros no podían retraer las garras durante los primeros meses de vida. El Velocir requirió puertas reforzadas después de un incidente con un padre sobreprotector y su habilidad natural para abrir cosas. La Mantis necesitaba techos extra altos y los xenomorfos, bueno, consiguieron su propia sala especial con todo a prueba de ácido. Pero el desarrollo más interesante provino de cómo las especies interactuaban entre sí en la sala de espera. Los patrones del caparazón de sus crías son impresionantes, comentó Alpha, cazador caraxiano, a un guerrero drácnido una mañana. Muy intimidante, gracias. El drácnido retrocedió. Su caparazón iridiscente brillaba. El desarrollo dental de sus cachorros es notablemente avanzado. Serán temibles cazadores. Sara observó desde su oficina cómo las especies más peligrosas de la galaxia participaban en lo que equivalía a una cita de juego pediátrica. Comparaban notas sobre la crianza de los hijos y compartían consejos sobre todo, desde la ingesta adecuada de nutrientes hasta las mejores maneras de proteger una nave espacial para niños. ¿Sabías que escuchó algo sobre base, al explicar a un grupo de padres fascinados que las técnicas médicas humanas pueden mejorar el desarrollo del reflejo de caza sin usar ácido ni entrenamiento de combate? Los depredadores reunidos emitieron sonidos apreciativos. La medicina tradicional. Entre las especies depredadoras, la tendencia era seguir la escuela de tratamiento de sobrevivir o no, a menudo con resultados fatales.
La idea de que se pudiera ayudar a las crías a fortalecerse sin arriesgar sus vidas fue revolucionaria. Un día particularmente memorable involucró a una reina xenomorfa que llevaba lo que parecía ser un traje de contención construido apresuradamente para evitar gotas de ácido. Entabló una discusión detallada con una matriarca sobre los beneficios de una atención prenatal adecuada. Con una tasa de mortalidad inferior al 5%, la xenomorfa explicaba a su traductor, luchando por transmitir su emoción. No se necesitan grandes garras cuando todos sobreviven. La mentirosa asintió. Sus brillantes ojos compuestos, los humanos comprenden la eficiencia. Sara tuvo que actualizar su colección de tazas. La edición más reciente leyó, convirtiendo a los depredadores ápice en padres helicóptero. Desde el martes, tenía una pantalla holográfica que mostraba a varias especies mimando a sus crías. El verdadero avance llegó cuando, una mañana, entró en su enfermería y se encontró con representantes de todas las especies depredadoras de su consulta, enfrascados en lo que parecía ser una discusión muy seria. El doctor Chen Bob, agitando los brazos, exclamó, «Tenemos una propuesta». Resultó que las diversas especies se habían unido y habían decidido que tener un solo médico humano para todas sus necesidades pediátricas no era sostenible. Querían establecer un hospital docente adecuado, el primero de su tipo, específicamente para la medicina de especies depredadoras. El cazador caraxiano Alpha explicó que todas las especies contribuyen, comparten conocimientos, se basan en la fundación humana, añadió un velocir y una matriarca, pero se adaptan a las necesidades de cada especie. Y con orgullo, Bob hizo clic, queremos que seas el jefe de medicina. Sara miró a su alrededor en su enfermería, ahora más un complejo médico, y vio la variedad de seres que habrían hecho correr a la mayoría de los humanos a la cápsula de escape más cercana, los Dryades con sus caparazones arcoíris y batas médicas, los Kyrian acolchando cuidadosamente los bordes afilados para sus cachorros, el Belloc instalando cerraduras a prueba de niños, la Mantis diseñando puertas más altas y los xenomorfos trabajando en mejores trajes de contención. Bueno, dijo, extendiendo la mano hacia ella. Taza de café. Voy a necesitar una oficina más grande. El Centro Médico Pediátrico Depredador Galáctico abrió 6 meses después. El edificio era una maravilla de la arquitectura xeno, diseñado para albergar desde pequeñas crías de Draco hasta xenomorfos adolescentes. El personal era igualmente diverso, y cada especie aportaba sus conocimientos y habilidades únicas a la práctica de la medicina. La parte favorita de Sara era el programa de orientación para nuevos padres, donde padres veteranos de cada especie ayudaban a los recién llegados a adaptarse a la idea de la medicina preventiva y a los chequeos regulares. Observar a un guerrero dracnido explicar profesionalmente la importancia de una nutrición adecuada a un vértebra nervioso, mientras un xenomorfo demostraba técnicas seguras para envolverlos con mantas resistentes al ácido. Nunca aburrieron, tuvieron que hacerlo, establece algunas reglas especiales. 1. No comparar trofeos de caza en la sala de espera. 2. Todos los fluidos corporales ácidos deben estar debidamente contenidos. 3. Las técnicas médicas tradicionales que involucran ácido de combate o escarificación ritual están estrictamente prohibidas. 4. Los maniquíes de presa montados en el techo de la sala de pediatría son solo para fisioterapia. 5. Sí, todas las especies deben asistir al taller de manejo suave. Incluso si tienen 4 brazos en perfecta coordinación. Sara conservó su taza de café original, la de los dragones espaciales de los 19 en un estante especial en su nueva oficina, junto con hologramas de sus primeros pacientes de cada especie, la cría de Bob, ahora un cirujano respetado, los gemelos de Dave, genetistas pioneros, el cachorro Kyrian, que se convirtió en su primer especialista médico de especies cruzadas, el Belin, que revolucionó la fisioterapia para especies depredadoras. Cada uno fue una prueba de que a veces la mejor manera de cambiar la galaxia no era a través de la fuerza o el miedo, sino cuidando a sus miembros más jóvenes, un chequeo a la vez. Aunque tuvo que solicitar un presupuesto especial para colchonetas, resulta que el desmayo no era solo cosa de drácnidos. Las especies depredadoras tenían problemas para mantenerse erguidas cuando se veían abrumadas por la emoción de sus padres, quienes conocían el epílogo final. La guía de la doctora Sara Chen para el cuidado pediátrico de diversas especies se convirtió en un éxito de ventas en toda la galaxia, aunque los capítulos sobre el cuidado de las especies depredadoras permanecieron misteriosamente ausentes de las copias públicas. La edición privada, distribuida exclusivamente a profesionales médicos certificados, incluía una nota especial al tratar a las crías de especies depredadoras. Recuerden que tanto el padre como el niño responden mejor a un comportamiento tranquilo y un café terrible. Además, tengan siempre a mano pañales de repuesto. Son sorprendentemente exigentes con las marcas y sí, todos pueden desmayarse. Tengan a mano las colchonetas protectoras. PD. Abastezcanse de contenedores resistentes al ácido para pulir carcasas y cerraduras a prueba de niños. Confíen en mí.
pp. Bajo ninguna circunstancia les permitan demostrar técnicas de curación tradicionales en congresos médicos. Solo los costos de limpieza arruinarán su departamento. pp. Si alguien pregunta por qué la sala de espera necesita paredes reforzadas para bombardeos orbitales, simplemente sonrían y asientan.